Buenos días, gracias por acompañarnos en esta nueva jornada de intermedio, eventos organizados por la Facultad de Comunicación de nuestra universidad. Hoy día tenemos una mesa, yo diría, de lujo, ya lo van a poder corroborar, 3 expertos de primerísimo nivel en temas vinculados a las crisis corporativas y la comunicación estratégica. Procedo a presentarlos de izquierda a derecha. Rafael Rojas Tupayashi, editor de la revista G de Gestión del Comercio. Verónica Bonifaz Macías, directora de Asuntos Públicos y Comunicación en la Corporación Lindley Inca Kola. Y Pamela Gutiérrez Damiani, gerente de Comunicación Corporativa y Responsabilidad Social por ADN Consultores. Démosle por favor una bienvenida, un aplauso a nuestros invitados. Comenzaremos con la propuesta que nos tiene Verónica. Vamos a iniciar desarrollar una mecánica que por temas de tiempo y de orden va a suponer que cada uno de nuestros ponentes utilice alrededor de 15 minutos. Luego de ello procederíamos a una revisión genérica de algunos de los temas que ellos propongan, un pequeño comentario final de ellos y pasamos a continuación a lo que nos interesa a todos, que es un diálogo con los asistentes, con los estudiantes. Verónica, la palabra. Gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto para mí estar acá. En realidad, regresar a la universidad. Yo soy exalumna, pero del frente de Derecho. Y bueno, la vida me llevó a ahora ver responsabilidad social, comunicaciones, porque justamente, como ustedes saben y como se va a reflejar en esta sesión, cada vez estos temas están más vinculados, ¿no? Digamos, y mucho más con los temas de crisis, ¿no? Comunicaciones, una empresa responsable, una empresa transparente, todo eso te lleva a que ahora muchas de las empresas vean esto de manera integrada. Y ese es el caso de Corporación Lindley, como les voy a contar. Entonces, en el primer slide, contarles un poco de Corporación Lindley rápidamente, ¿no? Nosotros tenemos más de 105 años en el país, somos los creadores de la marca Inca Kola. Luego de negociaciones, como se sabe, pasamos a ser socios de Coca-Cola Company, en el que nos volvimos los operadores a nivel nacional de todo el portafolio de Coca-Cola. Y al día de hoy eso es lo que manejamos, todo el portafolio de Coca-Cola, y somos parte del sistema Coca-Cola. A lo largo de los años, la familia Lindley y luego cómo ha ido evolucionando la empresa, ha sido una empresa que desde sus inicios fue muy enfocada en el tema del desarrollo del país y de los peruanos, ¿no? Y poco a poco ha ido evolucionando con todo el know-how y todo lo que le da a Lindley ser parte del sistema de embotelladores de Coca-Cola Company a nivel mundial. Entonces hemos ido innovando y nos caracterizamos por ser una empresa flexible y orientada a la excelencia y al cambio, ¿no? Nosotros tenemos la segunda diapositiva, para ponerlos un poco en contexto. Fabricamos, embotellamos y distribuimos y comercializamos a nivel nacional todo el portafolio, y contamos con 8 plantas a nivel nacional, ¿no? Que ahí las van a poder ver: Planta Trujillo, Rima, Callao, Zárate, Huacho, Arequipa, Cusco e Iquitos. Y tenemos a 3.700 colaboradores directos y como 7.000 en forma indirecta, ¿no? Entonces, nos dedicamos a la producción de bebidas gaseosas, aguas saborizadas, jugos, bebidas isotónicas y bebidas energizantes. En el tercer slide, un vistazo así del portafolio, un poco para poner en contexto todo lo que maneja la empresa, y contarles un poco más adelante cómo estaba estructurada un poco la Dirección de Asuntos Públicos y Comunicaciones. Como le contaba, nosotros, la dirección a mi cargo tiene la Gerencia de Responsabilidad Social, que ve todos los proyectos de sostenibilidad de la empresa. Luego la de comunicaciones externas, porque comunicación interna lo ve capital humano, pero comunicación externa que ve justamente todo el tema de comunicación hacia afuera, y dentro de lo cual se maneja también el tema de las crisis.
Relaciones institucionales, toda la relación con las autoridades y grupos de interés a nivel nacional, y servicio al cliente y al consumidor, que es básicamente un call center que recibe todas las inquietudes de nuestros consumidores y nuestros clientes. ¿Quiénes son nuestros clientes? Todas las bodegas a nivel nacional o los puntos de venta, ¿no? Todos los puntos de servicio, como los Grifos o como WOM, Plaza Bea, para ponerles un poquito en contexto. Entonces, ese call center recibe llamadas de nuestros clientes y de nuestros consumidores, que cuando todos se toman una Inca o una Coca, van a ver que ahí está el número y ahí pueden llamar a hacer cualquier pregunta o cualquier cuestionamiento sobre los productos. Entonces, manejamos todas esas gerencias que tienen que trabajarse de manera articulada con las diferentes áreas, pero porque creemos que finalmente una cosa está vinculada a la otra, ¿no? Y es importante tener un trabajo coordinado entre esas gerencias. Entonces, ya para hablar un poco de crisis, ¿no? No voy a entrar en detalle porque entiendo que ustedes ya lo saben y además de repente lo van a tocar más adelante, es en el mundo en que vivimos, ¿no? Cómo ha ido evolucionando el tema. Eso es algo que estamos en una situación diferente a la de muchos años atrás. Una crisis de una empresa puede llegar a escalar de manera exponencial, rápidamente, en 5 minutos, ¿no? Por las redes, entre otras cosas. Y eso se lo voy a dejar un poco a mis compañeros para que expliquen un poco eso. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros ante este nuevo contexto en el que vivimos y en el que diariamente el consumidor y la opinión pública percibe una serie de cosas positivas o negativas, cuestionamientos en base a percepciones, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol de la empresa? ¿Qué tiene que hacer la empresa para afrontar esas percepciones? Porque no necesariamente son realidades, que la gente recibe información constantemente, cada momento, ¿no? Con tu celular, con todos tus elementos de comunicación, constantemente estás recibiendo información. Y si las empresas no se adelantan a esto y no tienen una manera de gestionar y de dar la información real de lo que puede estar pasando, ahí comienzas inicias cualquier crisis o cualquier cuestionamiento o mensaje en negativo. Necesitas estar preparado. Entonces, en el tema de prevención de crisis, lo que yo puse como para comentar un poco es, tenemos la identificación de riesgos asociados a la industria. Yo he trabajado antes en petróleo y ahora trabajo en consumo masivo. Cada industria tiene sus particularidades. Digamos, en petróleo no va a haber un consumidor de atrás. En las industrias extractivas no hay un consumidor que esté escuchando, pero sí la opinión pública, las autoridades, el ciudadano de a pie y todos los grupos de interés relacionados a cada industria. Entonces, lo primero que tiene que hacer la empresa es hacer un mapeo muy sofisticado de cuáles son sus riesgos como industria. En una industria extractiva, tú vas a tener comunidades nativas, comunidades campesinas, autoridades locales, tus grupos de interés, que son asociaciones sin fines de lucro, u ONGs que trabajan en la zona, algunas con las que tienes una muy buena relación, otras que su rol es ser contrario a la industria. Y así hay muchísimos grupos de interés que uno siempre tiene que identificar, ¿no? Pero dependiendo de la industria. Como le digo, ahora de consumo masivo, nosotros no tenemos necesariamente una comunidad nativa o campesina, pero tenemos nuestros consumidores, tenemos las comunidades alrededor de las plantas, que son nuestros vecinos, son nuestros grupos de interés. Entonces, lo primero, una identificación de riesgos y de stakeholders y grupos de interés relacionados a cada industria. Cada empresa tiene sus propios stakeholders y grupos de interés. Y los riesgos asociados a ellos, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos más recurrentes que puede vivir una industria extractiva? Que te paralicen, lo escuchamos diariamente, que te paralicen tus operaciones, temas de seguridad, temas de crisis poco violentas que pueden pasar en zonas alejadas. Sea como sea, lo tienes que prever, lo tienes que medir, lo tienes que identificar antes. Consumo masivo puede pasar, que un consumidor cree el producto, me cayó mal. Hay todo un proceso, un protocolo que les voy a explicar para cuando pasan esas cosas. Entonces, identificación de riesgos y stakeholders por empresa.
cada empresa tiene que hacer su propio mapeo y eso. Y por supuesto, cada stakeholder y con sus riesgos asociados tiene que tener un plan. Quién responde, qué se responde, qué mensaje, porque muchos de los riesgos son reiterativos. O sea, todos los meses puede pasar lo mismo, con diferentes consumidores o con diferentes stakeholders. Entonces, sí se puede crear una estrategia para cada escenario con cada stakeholder y cada escenario sobre cada riesgo asociado, ¿no? Por ejemplo, si hay un riesgo desde el punto de vista de seguridad en industria extractiva, tú ya sabes que podía pasar algo en la montaña o en el río. Bueno, ¿qué se hace? Y se arma todo un equipo para minimizar un riesgo relacionado a seguridad. Entonces ya hay unos protocolos. Y es por eso que la mayoría de las empresas, cada vez más, yo diría que ya una empresa no debería funcionar sin un protocolo de crisis, sin su comité de crisis. Hay procesos muy sofisticados, también dependiendo de la industria, para manejar los riesgos relacionados a las crisis. Entonces, las empresas tienen su comité de crisis, que apenas salta una crisis, hay que formarse. Y obviamente está la persona de comunicaciones, ¿no? Está saliendo en la prensa, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? Y lo más importante es decir algo. Tienes que salir a decir, así no tengas toda la información, salir a decir algo. Hemos tenido un accidente, ha pasado esto con nuestros consumidores, estamos averiguando, porque a veces estás averiguando, ¿no? En realidad. Entonces, esta gestión y esos protocolos de crisis hay que cumplirlos. Y desde el punto de vista, y casi siempre la conformación de estos comités, como les digo, dependiendo de la industria, pero está formado por alguien de seguridad, porque pueden haber riesgos relacionados a seguridad, ¿no? Pueden haber secuestros, pueden haber un montón de temas, gente de logística, gente de legal, el gerente general y la persona de comunicaciones, que es la persona que tiene, y en nuestro caso, en mi caso, en la del INLE, es la persona que también se tiene que comunicar con los stakeholders, autoridades, relaciones institucionales, ¿no? Porque eso te va a ayudar a que tú gestiones mejor la crisis, que tú estés al tanto con el alcalde, con la prensa, todos tienen que estar enterados, y en el caso del responsable de comunicación corporativa, ve eso, ¿no? Entonces, y del punto ya más de la relación también con la prensa o con el manejo de redes y eso, en general tienes que tener ya listos materiales antes que exista cualquier crisis, y por eso es importante haber hecho un mapeo de tus grupos de interés y tus posibles crisis, porque tú en plena crisis no te vas a poner a escribir todo. Algunas cosas hay que ajustarlas, pero la mayoría de veces pueden haber cosas reiterativas y riesgos recurrentes. Entonces, los materiales tienen que estar preparados. Tienes que tener a tus voceros entrenados, una permanente actualización de mensajes. Y no quiere decir que ante una crisis todos van a responder así como robots. Cada cosa, en su momento, las estrategias se van ajustando y actualizando cada segundo, ¿no? Y cómo decir las cosas y qué ha pasado con esta crisis, ¿no? Que puede ser diversa. Si nos enfocamos en tema de consumidor, claro, puede ponernos en caso extremo. A alguien que nuestros productos, ha pasado, que alguien le cayó mal nuestro producto y dice, bueno, me cayó mal en Coca-Cola, ¿no? Entonces, nosotros tenemos todo un protocolo, por ejemplo, en consumo masivo, con el director industrial, la planta, en las botellas, está exactamente un número que hace la trazabilidad de dónde salió la botella. ¿De dónde salió? De Planta Trujillo, y se ve toda la maquinaria, o sea, hay todo un proceso, ¿no? Y finalmente, si el estudio de trazabilidad de esa botella nos dice que ha habido un problema con la botella, se hace todo un mecanismo de recolección de botellas a nivel nacional que hayan salido de esa planta. Si dice que no hay nada y solamente ha sido un caso aislado, revisamos si la botella puede estar vencida, el consumidor la abrió, o sea, puede haber pasado un montón de cosas para que esa botella no esté en el estado idóneo de consumo. Entonces, por eso es que los procesos tienen que estar claros y tampoco alertarse. Si hay un tema en la prensa, tienes que salir, tienes que comunicarte, pero no siempre, como les comentaba, siempre va a ser un tema de percepción, no siempre va a haber sucedido que el producto estaba deteriorado. Puede haber pasado algo en el camino, ¿no? Se abrió, se rompió, alguien lo tomó, estaba vencido, entre otras cosas. Entonces, por eso es que dependiendo de la industria hay unos protocolos y unos procesos. Y la persona de comunicación lo que tiene que exigir internamente es tener toda la información para poder armar su mensaje
y brindar la información desde un inicio de la crisis, porque no hay peor cosa que no decir nada. Así tienes que salir a decir, estamos averiguando, ha salido y ha dicho eso, porque la realidad es que estás averiguando qué ha pasado, ¿no? Ni puedes mentir, ni puedes minimizar el tema o no decir nada. Eso es un error, ¿no? Entonces, tienes que salir a decir que estás averiguando y poco a poco ir viendo, ir actualizando en realidad a toda la opinión pública a través de la prensa qué está pasando, ¿no? Y muchas de las cosas que hacemos nosotros también en diferentes industrias, las empresas hacen simulación de crisis, ¿no? Hacemos una simulación a ver cómo funciona todo esto que les estoy contando, si fluye, ¿no? El proceso ante una crisis y cómo estamos reaccionando desde el punto de vista de toda la empresa, incluido comunicación. Entonces, en gestión de crisis, lo que yo recomendaría es seguir los protocolos establecidos. Lo peor que te puede pasar es no estar preparado para una crisis. No todo el mundo se comienza a alterar, a desesperar. Si tú sigues tu proceso, todo tiene que fluir. Van a haber cosas graves o van a haber cosas medianas, pero igual, si tú sigues tu protocolo y con tu comité respectivo de crisis y cada persona dentro del comité, comunicaciones, seguridad, medio ambiente, todos tienen un rol y fluye, la persona de comunicaciones va a poder dar la información, va a poder estar preparado para afrontar una crisis y no hacer que esta escale innecesariamente, ¿no? Igual van a pasar las crisis, eso nadie lo va a evitar. Puedes minimizar con tu proceso, crisis van a pasar. Tienes que estar preparado para afrontarlas bien, para minimizar cualquier impacto y que afecte la reputación de la empresa, ¿no? Y evaluar constantemente esta estrategia de identificación de stakeholders, de riesgos y tu propia estrategia de comunicación. Como les digo, en pleno momento de crisis tendrás lista algunas cosas, pero vas a seguir evaluando constantemente qué ha pasado hasta después de la crisis. Termina la crisis y uno sigue evaluando. Es antes de la crisis, preparación, durante la crisis, seguir tus protocolos y evaluar la estrategia, y luego, que muchos lo llaman de un poco de reparación, ¿no? De daños, cubrir qué hacemos para recuperar el daño producido. Entonces también hay una estrategia para evaluar qué funcionó, qué no funcionó después de una crisis. Entonces, más o menos las empresas trabajamos así. Ese es un poco el protocolo que ya se lleva en la gestión de la crisis. Evaluar constantemente la estrategia de comunicación para minimizar cualquier impacto, ¿no? Que haya hacia la opinión pública. Y cualquier cosa podemos seguir comentando. Yo termino. Gracias. Rafael. Sí, buenos días con todos. Muchas gracias a los organizadores por esta invitación. La verdad que es una tribuna excelente para poder intercambiar ideas, debatir, escuchar vuestras preguntas también al finalizar nuestras exposiciones. Les pediríamos que sean lo más agudos posibles, no hay ningún problema para contestarlas. Les voy a enfatizar la perspectiva de un medio de comunicación. En este caso, bueno, trabajo en la revista G de Gestión, soy el editor general, es parte del Grupo del Comercio, tienen una periodicidad mensual y, bueno, nuestro, digamos, foco de atención son los negocios, las empresas. El tema cayó muy bien cuando me lo plantearon, en el sentido de que hay escenarios, hay tiempos de crisis, como yo lo menciono en el título de la exposición, en el cual, digamos, un periodista tiene que desenvolverse. Y para eso, obviamente, necesita de herramientas, necesita de ciertos códigos en los cuales, digamos, les van a servir para poder cubrir estas noticias, enfrentar este escenario de una mejor manera. Quería empezar mencionándoles, bueno, los antecedentes, ¿no? De tiempos de crisis. Hay antecedentes globales, como ustedes bien saben, en los cuales ha habido escenarios en el mundo, o sea, que se han extendido crisis. Tenemos el recuerdo de la Gran Depresión del 29, que afectó a nivel mundial a todas las economías que ya estaban empezando, digamos, a mostrar resultados, pues, de una industrialización constante, en el cual ya, digamos, Wall Street empezaba a fortalecerse, y de pronto
vino esta crisis que envolvió a las principales potencias del mundo y por ende a todas las economías intermedias y las que ya estaban empezando a emerger. Otras crisis también recientes han sido, ustedes deben recordar, bueno, deben haber leído o sus papás les han contado, la crisis de las hipotecas subprime que hubo en Estados Unidos, que alteró toda la cadena de pagos en Estados Unidos en primer lugar, y esto se extendió por toda la región, llegó a Europa, en fin, fue, digamos, tuvo un efecto importante en la economía mundial. Y la más reciente, la que estamos viviendo, y que sí nos afecta directamente, es el fin del superciclo, pues, de los precios de los commodities, ¿no? Nosotros, ustedes deben saber, tenemos pues una característica de economía dependiente de nuestras exportaciones, ¿no? Básicamente el 65% del PBI tiene que ver con esta, digamos, producción hacia afuera, básicamente por los minerales, y dependemos pues de los precios. Al estos precios haber tenido un tiempo, un periodo de ascenso, nosotros obviamente como economía lo vimos favorablemente. De pronto hubo un estancamiento. Hasta hace un par de años empezó a haber una baja de estos precios, y eso ha afectado nuestras exportaciones, nuestro PBI. Es una de las razones por las cuales estamos actualmente en este proceso de desaceleración. No es la única, pero es una de las principales, ¿no? Y bueno, localmente tenemos recuerdos pues del primer gobierno del APRA, que el manejo de la economía no fue el mejor y tuvo efectos en todas las empresas, en toda la comunidad empresarial, y la desaceleración que estamos viviendo en este momento, como bien dije hace un momento, ¿no? Esos son digamos, los escenarios que ha tocado vivir y nos toca vivir a los periodistas que hacemos cobertura, y que tenemos que en nuestra redacción, digamos, saber entender, digamos, en qué situación estamos, ¿no? Ahí surge, digamos, o es importante tener en cuenta la responsabilidad que tiene el periodismo económico en estas circunstancias, ¿no? En general, en todas, ¿no? Pero específicamente en estas situaciones de, digamos, crisis o de no estar tan bien la economía, y nosotros, hablando concretamente de la revista G, al estar vinculados con empresas, debemos ser muy cuidadosos con el tratamiento de la información, mucho más en este entorno. Ahí entra el rol justamente del periodista económico frente a la ciudadanía, ¿no? Ejemplo, una noticia maltratada que involucre, por ejemplo, la bolsa de valores, podría acarrear resultados nefastos para una empresa que, digamos, en el cual se informó negativamente y de pronto no fue contrastada totalmente esa información. Eso podría generar un perjuicio a una empresa que digamos, no necesariamente es así, o no era tan exagerada la figura y se informó de esa manera. Eso hablamos de las empresas, pero también podemos hablar de los ciudadanos, ¿no? Por ejemplo, si de alguna manera informamos sobre una AFP, ¿cuántos aportantes tenemos de la ciudadanía en esa AFP? Y podríamos estar informando, digamos, no exactamente lo que está sucediendo, no haberlo contrastado, no haberlo verificado, no haber hecho todo el proceso de seguimiento para una noticia, y esto podría afectar una AFP, y por consiguiente estás afectando a ciudadanos que están poniendo su dinero en estas organizaciones, estás, digamos, afectando el ahorro de estos ciudadanos en esta AFP, y no lo informaste, digamos, si no lo informaste verazmente o con todos los cuidados posibles. Ese es un punto, ¿no? Por ello, se requiere que los comunicadores, bueno, en este caso estrictamente los periodistas que trabajan en un medio de comunicación que tiene que ver con noticias económicas, tienen que entender bien los efectos de esta crisis
o sea, si no, digamos, no lo comprenden porque de repente, bueno, por la formación, tienen mucho sentido común, digamos, pueden entender la cobertura periodística en sí, es importante, y eso ahí tenemos los medios una responsabilidad también, de que existan pues expertos dentro de la misma organización que puedan explicar cuál es el escenario que se está viviendo, dónde está la raíz de esta crisis, cuáles son los sectores afectados, cómo es que, digamos, se tiene que cubrir esta información, qué cuidados se tienen que tener y, digamos, evitar cualquier, digamos, cobertura no cercana pues a la verdad o lo que realmente está sucediendo, ¿no? Por ejemplo, pues entender este efecto de la crisis significa distinguir, por ejemplo, ¿no? Cuán diferente puede ser una crisis como la que estamos viviendo en países como Chile, por ejemplo, o Perú, ¿no? Entonces ahí necesitas tener un conocimiento, si hablamos de empresas chilenas que están invirtiendo en Perú o al revés, de cómo está la economía chilena, cuáles son los efectos en este caso. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho, bueno, hablábamos de los commodities, que afecta en este caso a los dos países, pero los efectos que puedan tener, tanto en la economía chilena versus la economía peruana, son distintos, son diferentes. Hay una diferencia, por citar alguna, de institucionalidad, que Chile sí la tiene, digamos, un poquito más formada que la nuestra, y que en nuestro caso pues resulta todavía ser una limitante para nuestra economía, ¿no? Ante ello, bueno, siempre, bueno, ustedes lo han estudiado o lo están estudiando en sus cátedras, siempre considerar pues el tema de veracidad, objetividad, claridad, rigurosidad, verificación y exactitud, ¿no? En el caso de estas noticias estrictamente que tiene que ver con notas económicas en este caso, ¿no? Ahora, me interesa mencionarles el tema hablando de crisis y lo que puede dejar también una crisis, porque no solamente la crisis, ojo, en el mercado periodístico, cuando tienes un escenario de, hablemos, recesión o digamos, de desaceleración abrupta como la que vivimos el año pasado, existe y lo que nosotros le llamamos, bueno, yo le llamo la vulnerabilidad del lector, ¿no? Hay palabras muy sensibles que quedan en el lector de noticias económicas después de una crisis. El ejemplo más o sea, el que viene a mi mente es lo que nos pasó en el primer gobierno de Alan García, en el cual, con producto de ese manejo económico, terminamos con una hiperinflación, ¿no? Un tipo de cambio que totalmente variable, impredecible, y fuga de capitales, y una deuda externa elevada, impagable. Esto significó, digamos, un shock para todos los ciudadanos, porque las noticias continuamente, todos los días, tenían que ver con estos problemas. Cuando ya en los 90 se empiezan a ver las reformas estructurales, empieza a cambiar esta realidad. Entonces ya los términos, digamos, que más ocupaban las páginas de las páginas de economía de los diarios y de la prensa especializada, en ese momento estaba el diario Gestión, como recién salía, de pronto pues había que tener mucho cuidado al momento de cubrir una información de orden, por decir, macroeconómico, en que se hablaba de temas como índice de precios o tipo de cambio o deuda externa, ¿no? Entonces había que tener mucho cuidado. Para eso, obviamente, el redactor tenía que tener conocimiento mínimo de lo que significaba qué cosa es inflación, cómo será una inflación. Entonces, esos términos tenían que ser trabajados y después, con el tiempo, digamos, estas palabras, al momento en que se empieza a corregir la economía, que fue en los 90, y esto por un trabajo del Banco Central, en este caso, de inflación, tipo de cambio o de fuga de capitales, cambia el escenario y esas palabras ya no empiezan a ser tan digamos, usadas. En todo caso, ya como que el ciudadano también aprende culturalmente, digamos, absorbe esta situación de cómo fue antes y cómo es ahora, ¿no? Luego pasaría a mencionar
también la forma en que se entrega la noticia, ¿no? O sea, estamos hablando de, bueno, entender el escenario, saber, digamos, de qué estás hablando, tener el cuidado con la cobertura, pero también cómo la presentas, ¿no? Ahí, en la prensa económica, existía hace unos años digamos, tabú del tema de las cifras, ¿no? O sea, entender las cifras, cómo ponerlas, si solamente poner, digamos, lo que es ventas, utilidad, digamos, inversiones. Y creo que, bueno, es importante esa información, pero también tiene que estar entregada con una redacción que sea, digamos, amigable, que sea, digamos, clara, que pueda también, algunos autores lo mencionan, ¿no? Humanizar las cifras, ¿no? Saber interpretar esa cifra y que hay detrás de ellas, que hay una historia que contar, una empresa que habla de sus ventas que, digamos, no crecieron el año anterior 10% y este año está en 5%, saber por qué es esa, digamos, diferencia. Si bien es cierto, sigue creciendo, bueno, detrás de ello hay una situación en la cual puede ser de mercado, puede ser de la misma empresa que tenía un tema de estructura de costos, en fin, que ha motivado que esa variación en el porcentaje. Entonces, se tiene que, digamos, ir más allá de lo que es un porcentaje específico, una cifra específica, ¿no? Yo tenía acá de la experiencia de nuestras coberturas. Hicimos hace un par de meses una cobertura sobre el sector seguros, en el cual una empresa importante chilena estaba firmando una alianza con una aseguradora local para establecer en el sector salud una mayor oferta, una mejor oferta de servicios de salud. Estábamos hablando de una clínica importante acá, que iba a tener la influencia de una empresa chilena que en Chile se ha desarrollado, tiene las clínicas más grandes de ese país. Y bueno, tuvimos que, para, digamos, hacer esa verificación de cuál iba a ser el aporte de este grupo chileno en nuestro país, porque nuestro país obviamente en el tema de servicios de salud no se ha desarrollado precisamente mucho, sobre todo respecto a países como los que estoy nombrando. Hicimos un viaje a Santiago para verificar cuáles eran las condiciones de esas clínicas que se supone iban a servir de modelo para implementar este servicio de salud un mejor servicio de salud acá en Perú. Y efectivamente pudimos comprobar que mucha de la tecnología que se estaba aplicando allá, bueno, acá todavía no existe. Y uno de los aportes de este grupo médico, de este grupo empresarial médico para el Perú, obviamente viendo su rentabilidad, viendo la posibilidad de generar, digamos, una ganancia, era a través del mercado peruano, que todavía tiene unos indicadores no muy buenos en este tema, hacer, digamos, esa entre comillas, reformas del sector privado, en vincular el sector seguros con planes de atención médica que digamos, sean, pues, de otro nivel, que mejore el estándar de atención en el país. Entonces, eso, ponerlo en una revista de negocios, o sea, hace 20 años, me acuerdo, no se cubría salud en ninguna noticia económica, porque no se vinculaba, pero se puede hacer, es parte también del entorno empresarial. Y, bueno, se logró hacer en este caso, ¿no? Ahora, bueno, y ojo que también, bueno, si bien es cierto, las cifras pueden ayudar, el lenguaje pues tiene que ser adecuado, tiene que haber un equilibrio, y también ayuda en estos tiempos en los cuales tú quieres expresar una situación, digamos, de crisis o de que no está tan bien la economía, la inclusión en el formato que tenemos de revista, en este caso, de artículos de opinión, ¿no? que ofrezcan claridad, que sean hechos por especialistas, que acompañen estas notas que son de repente algo técnicas, que describen una situación, una información específica de una empresa. Estos artículos de opinión de gente experta, que obviamente se hace la coordinación para que vaya como un recuadro, acompañando a este reportaje o a esta noticia, pueden servir digamos, de ayuda para aclarar al lector principalmente, ¿no? Que tenga todos los elementos para poder entender esa realidad, ¿no? Esa noticia. Obviamente el uso de cuadros, gráficos, infografías ayudan también para estas lecturas
en notas de economía y finanzas, ¿no? Ahora, otro punto interesante en esto, y que siempre es bueno tenerlo en cuenta en situaciones en tiempos de crisis, es que la crisis reconfigura el mapa de las empresas. O sea, siempre no puedes hablar de un impacto homogéneo de una crisis o de una desaceleración de la economía que se esté dando en ese momento en todas las empresas. Van a haber empresas que están, digamos, mejor preparadas, que de alguna manera y tuvieron políticas, por decirlo de alguna forma, contracíclicas en algún momento, o sea que en las épocas de las vacas gordas pudieron, digamos, prever que podía venir una baja de este ciclo, o este ciclo cambiar de pronto, y que, digamos, están mejor preparadas. Otras que sectorialmente pues tienen digamos, un nicho de mercado específico que digamos, no se volvió vulnerable con esta situación y que, digamos, dentro de todo lo que es el ambiente, digamos, no tan favorable, pueden tener unos mejores resultados. Muchos tiene que ver el manejo, bueno, el management que utilice cada una de las empresas. Algunas, digamos, están muy fortalecidas, depende cómo es el manejo de recursos humanos, el manejo financiero, el manejo del gerente de operaciones, y obviamente todo se centraliza en el gerente general, digamos, en los reflejos también que pueda tener para afrontar esta realidad. Yo les quería mencionar dos sectores que en medio de estas situaciones que han destacado o que, digamos, han podido revertir de alguna manera la situación general, digamos, no tan favorable o no similar a lo que se fueron hace 5 o 4 años en que estábamos creciendo a tasas mayores de 6%, ¿no? Dos sectores que hemos visto que, digamos, han podido, digamos, sobrellevar esto mejor han sido turismo y consumo. Turismo que tiene, digamos, cierta afinidad, cierta relación con lo que significa la estacionalidad en el turismo mundial, que de alguna manera pues ya también depende también de la oferta que dé ciertas empresas, ¿no? Determinados hoteles, determinados atractivos turísticos, cómo los han puesto en valor y que han ayudado a que, digamos, puedan estas empresas, estas organizaciones, pasar este escenario de desaceleración de la economía que estamos pasando en este momento, ¿no? Y otro sector es el de consumo masivo. El surgimiento de la clase media en los últimos años, digamos, el hecho de que exista una mayor población en este segmento y el incremento de la capacidad de consumo, la capacidad de ingreso que tienen estas personas, ha hecho de que algunos productos de consumo masivo, digamos, se mantengan en su demanda, ¿no? O sea, no se ha dejado de comprar. En todo caso, se habla pues de los canales tradicionales versus los modernos. Existe, digamos, empresas, y una de ellas la tuvimos en el reportaje de portada de nuestra revista el mes pasado, registró récord de ventas histórico en el mes de marzo. O sea, algo que no le había pasado en como 50 años, más de 50 años que tiene en el país. En un escenario de desaceleración de la economía, mostraba un récord histórico de ventas, lo cual nos muestra que hay sectores que pueden no necesariamente mostrar cifras negativas en este escenario, ¿no? Bueno, finalmente, para ir terminando, las fuentes informativas, que bueno, siempre se requiere, digamos, comprobarlas y bueno, ustedes deben haber llevado cursos en los cuales se ve la rigurosidad que se debe tener en tomarlas, siempre contrastarlas. Los gabinetes de comunicación de las empresas, normalmente es una fuente importante. Bueno, las conferencias de prensa, que siempre se tiene que, digamos, asistir y, bueno, tratar de preguntar cosas, digamos, específicas que vayan con profundidad para poder tener una nota más rica. Y quería enfatizar el tema de la independencia de la labor editorial de un medio de comunicación respecto a la parte comercial. Creo que ese es un punto que nos lleva al efecto de la crisis también en una empresa periodística, ¿no? También se siente, o sea, no es que estamos ajenos a
a que, digamos, este panorama, digamos, no afecte nuestros avisos comerciales, que es prácticamente con lo que una empresa periodística vive. Lo más probable que en un escenario así es que, digamos, puedas ver una reducción en 10, 20, 15% de tu cantidad de avisos, de tu volumen de ventas que tienes por avisos. Entonces ahí siempre, y esto en el Grupo del Comercio es un código, felizmente, que se respeta, tiene que haber una independencia entre lo comercial y la línea editorial, ¿no? Porque podría darse un cruce que sería muy desfavorable y totalmente nocivo para la independencia en el tratamiento de la información, en que por un aviso o por el interés de tener una publicidad pueda haber una nota favorable a una empresa. Entonces, en este aspecto es importante que cada uno de los canales se maneje independientemente. Y bueno, eso es, digamos, parte de lo que quería mostrarles. De alguna manera hemos podido graficarles cómo desde una redacción se ve este panorama. Solamente decirles que nosotros estamos en la edición 54 de nuestra revista y casi la mitad de ellas lo hemos tenido, casi la mitad de las ediciones lo hemos tenido en un panorama, un escenario no tan favorable, en este caso con desaceleración. Y bueno, hemos procurado sacar las noticias más positivas posibles del panorama empresarial. Muchas gracias. Gracias, Rafael. Bueno, antes de darle la palabra a Pamela, yo quería hacer un comentario muy breve, como para generar un marco para su intervención. Algunos de los textos que consulté, a propósito de la organización de esta mesa, apuntan a un tema que creo que es de especial pertinencia acá. Me refiero a un título publicado en Chile, de modo más o menos reciente, un texto de Eugenio Tironi y Ascanio Cavallo. Responde al nombre de Comunicación Estratégica, Vivir en un Mundo de Señales. Ellos dicen que por algo que acuerdan en llamar ley de diferenciación, toda disciplina que tiende a insertarse en un mercado dado, llamémosle científico, llamémosle laboral, se encuentra obligada a autonomizarse o a independizarse de sus antecedentes, ¿no? Los ejemplos son más o menos claros, ¿no? La medicina debió liberarse en su momento de la brujería, la economía de la estadística, la psicología de la propia medicina, o la sociología de la estética y de la misma filosofía. Bueno, quería llegar a este punto. Tendríamos que preguntarnos de qué lastres se tiene que liberar la comunicación, o de qué fantasma se tiene que liberar el propio comunicador para asumirse comunicador a plenitud. Sobre todo si enfatizamos el hecho de que aquí estamos hablando de comunicación estratégica en momentos de crisis. ¿Por qué digo esto? Porque Pamela es, de los 3 invitados que tenemos en la mesa, la única que es egresada de esta facultad. Así que su experiencia tiene otra responsabilidad, tiene un perfil que ella misma va a comunicar y que se traduce en una experiencia en la que hay que recoger lógicas sobre la marcha, muchas de las cuales, yo diría quizá la mayoría, no están en texto alguno. Digo que a veces uno corre el riesgo de pensar que las fórmulas ya están establecidas, ¿no? Y que alguien que lo dijo en Norteamérica, ¿no? Y que cristaliza un bestseller, le soluciona la vida a todo comunicador, ¿no? Escuchémosle entonces. Muchas gracias por la introducción y además les agradezco la posibilidad de poder estar aquí. Soy efectivamente egresada de la facultad y solo antes de arrancar quería decir que las comunicaciones, justamente como una disciplina que intentan imponerse a otras lógicas que funcionan dentro de una corporación, dentro de una industria, están convocando cada vez más a profesionales de otros rubros. Y los que estamos aquí en la mesa somos una expresión de eso, ¿no? Rafael, tú eres economista, Verónica es abogada y yo soy comunicadora. Al final los 3, procediendo de diferentes formaciones, estamos atendiendo una demanda única de comunicar desde
diferentes escenarios y con perspectivas que se interrelacionan y que definitivamente queremos compartir con ustedes para una visión mucho mayor de estos temas. Yo quería comenzar solamente señalando rápidamente por qué creo que el día de hoy nosotros estamos empezando a vivir algunas crisis, y como también señalaba Rafael hace unos minutos, crisis que antes no se llamaban crisis, no existían las crisis como se conocen el día de hoy. Después de la Segunda Guerra Mundial, nosotros vivimos como humanidad un proceso de transformación muy intenso, destinado a proteger o a crear y a proteger la economía social de mercado, que es lo que nosotros vivimos el día de hoy en los países occidentales. ¿Qué pasó, digamos, como consecuencia de eso? Que se gestaron muchísimas instancias supranacionales, digamos, instancias, movimientos, maneras de regular los comportamientos de países a través de comités que tenían sedes en países del primer mundo y que eran además formados por representantes de los diferentes gobiernos. Esto, ¿por qué traigo a colación esto? Porque la creación de instancias supranacionales cambia absolutamente todo el panorama, no solamente de las actuaciones de los gobiernos, sino de las actuaciones de las propias empresas. Cuando hablamos, por ejemplo, de la UEFA, que es la organización que regula toda la actividad ambiental y que fiscaliza a las empresas, a las industrias, estamos hablando de una entidad nueva que pertenece al Ministerio del Medio Ambiente, que también es nuevo, lo crearon en el segundo gobierno de Alan García, y que además es una institución, una entidad que tiene como finalidad regular, supervisar, advertir y recomendar las actuaciones ambientales de todos los que formamos parte de una organización que impactan el medio ambiente. Hablamos también de la existencia de códigos éticos. Así como existe la Organización de las Naciones Unidas, esta entidad no solamente tiene una sede lejana a nosotros e imparte políticas que nos pueden sonar en algunos casos poco cercanas, sino que además todos los preceptos, las comisiones que crea, los comités y las intervenciones que tiene a nivel mundial generan un impacto directo en la manera en que las organizaciones miran sus riesgos y construyen sus maneras de protegerse ante las vulnerabilidades. Estamos hablando de sindicatos que el día de hoy están protegidos por una visión de preservación de la Organización Mundial del Trabajo, que están protegidos por principios de derechos humanos, de libre asociación, de respeto, de eliminación del trabajo infantil, en fin, de una serie de principios de actuación en términos de derechos humanos que rigen, como les decía, no solamente las políticas de un gobierno o las de una entidad pública, sino también rigen las normas de actuación de una corporación, de una empresa y hasta del ciudadano de a pie. Tenemos también normas de gobierno corporativo. Hace un rato que se hablaba respecto a la manera en la que las empresas deben comunicarse con transparencia, con una serie de valores. Me venía a la mente la existencia de la Superintendencia Nacional de Valores, que es esa entidad que justamente ayuda a regular y a mantener un equilibrio en la manera en que las corporaciones, en que las compañías tienen de informar sobre sus resultados, la veracidad, la oportunidad y la necesidad de que comuniquen sus principales actuaciones. Luego, tenemos normas de seguridad y salud laboral. Todas las industrias, todas las compañías que tienen plantas o que operan con personal propio tercerizado en el desarrollo de servicios para otros, tienen también incorporadas normas que les obligan definitivamente a mantener estándares de accidentes ceros como primera meta en la gestión de seguridad laboral. Tienen normas relacionadas a manejar, digamos, protocolos de higiene muy cuidadosos y permanentemente revisados, en fin. Ya todas estas políticas supranacionales han aterrizado en las corporaciones y determinan que las corporaciones, las instituciones y el propio Estado transformen sus mecanismos de interacción y constituyan, digamos, una mirada distinta a nivel interno para poder cumplir y para no convertir esta mirada supranacional de valores que nos invaden en una vulnerabilidad, sino en una oportunidad de comunicación inclusive. Lo siguiente, por favor. En ese sentido, y digamos que quería también apalancarme un poco en la experiencia que he tenido en una corporación, antes de trabajar en una consultora,
Una de las cosas que más me llamó la atención era, además que era una corporación multinacional, era que cualquier proceso de la corporación era auditable. Es decir, las auditorías ya no eran solamente, no estaban solamente circunscritas al ámbito financiero, contable, de negocio, sino la mirada del auditor se había extendido a todas las líneas de la organización. En otras palabras, cuando uno desarrolla, o en esa corporación y creo que en otras también, desarrollas proyectos de inversión social, llámese responsabilidad social, las organizaciones multinacionales tienen protocolos que obligan a las áreas de comunicación o a las gerencias de responsabilidad social a reportar sus avances, a dar un balance financiero de sus actuaciones, a mostrar permanentemente que cada dólar o sol que han invertido en promover progreso social en sus comunidades, en su entorno, tienen un retorno que satisface o no, y si no satisface hay que cambiarlo, a la organización. Entonces, todos los procesos de la organización están permanentemente mirados, vigilados, mostrados al interior de la propia organización y también al exterior, a otras entidades o espacios de la administración pública del Estado, que también eventualmente mira lo que realiza la empresa a través de esta gestión, ¿no? Pongo el ejemplo de la responsabilidad social, pero también el caso de una empresa de generación eléctrica que es medida, supervisada, auditada permanentemente por la UEFA, que es esta entidad de supervisión ambiental, y por el regulador, que es el OSINARMIN, que eventualmente tienen que emitir reportes, dar conclusiones de sus actuaciones y son efectivamente, permanentemente fiscalizadas, porque esa es la palabra que utilizan para pedir los reportes. Entonces, estamos en un entorno, en un momento en el que las empresas ya son entidades públicas, las empresas no, más allá de que sean privadas o públicas, todas están bajo una lupa pública, donde hay una mirada muy particular respecto a la manera de enfocarse a los riesgos. Lo decía muy bien Verónica al inicio de esta charla, ¿no? Todas las empresas, las corporaciones, la corporación Lindley, tiene que medir permanentemente sus niveles de riesgo, los puntos en donde pueden aparecer algunas vulnerabilidades, tiene que estar permanentemente, al igual que otras industrias, preparando planes de contingencia, creando comités de crisis que estén siempre activados, digamos, aunque no haya crisis, siempre tienen que repasar mensajes, actualizar mensajes, validarlos. Una organización tiene que estar, digamos, en estado de alerta permanente en todos sus ámbitos. ¿Esto qué significa? Que las auditorías, ¿a qué cosa nos obliga a los comunicadores? A medirlo, a empezar a medir, a empezar a generar líneas de base, a empezar a dar puntos sobre los cuales partimos para generar luego una transformación con nuestro trabajo, pero básicamente a medir, que no era una disciplina que por lo menos cuando yo estudié en la facultad fuera un elemento central de la gestión de un comunicador. Hoy sí lo es. Comunicador que no mide su trabajo está mal, porque no puede demostrar el cambio, la transformación que ha desarrollado con su trabajo. No puede demostrar de dónde ha partido, no puede demostrar qué elementos constituyen vulnerabilidad y no puede tampoco apalancarse en un discurso muy abstracto, como sucedía antes en la época de las relaciones públicas, donde el vínculo de confianza de un comunicador con un gerente general le permitía la posibilidad de convencerlo de algún riesgo, de mostrarle, digamos, alguna situación compleja, y el gerente general o el CEO le podía decir, oye, sí, tienes razón, tú nunca te equivocas, tu intuición es infalible. El día de hoy ya no funciona así. Las corporaciones están regidas por muchos protocolos, por muchos niveles de auditoría, y los comunicadores tenemos que entrar a hablar el lenguaje que en otras áreas ya se habla, que se habla en las áreas económicas, que se habla en las áreas de la administración y las áreas legales, que es medir, ordenar, tener protocolos de actuación, tener una mirada mucho más allá de la espontaneidad de nuestra creatividad. El objeto de... La siguiente, por favor. El objeto de comunicación en una crisis. Es evidente, lo hemos dicho, lo vamos a decir todos aquí en la mesa, es evidente que una crisis, para empezar, es básico que no se puede ocultar. El que lo oculta siempre termina peor. No es una oportunidad positiva jamás para la empresa. Lo único que podemos hacer nosotros cuando la crisis ya existe es intentar limitar sus efectos, tratar de circunscribirla al hecho puntual que la produce y intentar aprender de esa contingencia,
una manera para evolucionar, encontrar en la contingencia a nivel organizativo una oportunidad para eliminar esta vulnerabilidad que se presenta con la crisis, o que la crisis, digamos, advierte en la organización, y más bien aprovechar esto como una manera de reenfocar alguna mejora a nivel interno en la organización. En una crisis no podemos quedarnos callados, no podemos no decir las cosas. Totalmente de acuerdo con lo que han dicho aquí, o sea, uno tiene que salir y decir, no necesariamente tienes toda la información, pero tienes que expresar algo, porque el no decir, como se decía en semiótica, el no hacer también es un hacer, ¿no? Entonces, el no decir es una manera que se lee, es una forma de no querer informar, o sea, la gente lo define o lo lee como alguien que no quiere, una empresa que no quiere comunicar, que oculta algo. En los momentos de la crisis, hay 4, digamos que de la experiencia que tengo y de la que ahora yo miro a través de las empresas a las que tengo la oportunidad de apoyar, veo 4 momentos que se repiten en los ciclos de la crisis, ¿no? El antes, que es, digamos, el funcionamiento normal; el durante, cuando estalla la incidencia; el día después de la crisis, que no significa el final de la crisis, sino simplemente una extensión temporal de la crisis, pero que ya tiene otros condicionamientos y otras lógicas; y luego el en adelante, una vez que se cierra la crisis, ¿qué pasa, no? ¿Qué sucede? En el antes es el momento en el que la corporación se tiene que preparar, plantear sus gabinetes de crisis, tiene que estudiar, medir cuáles son sus vulnerabilidades, tiene que medir cuáles son los issues en los que los clientes encuentran no una satisfacción plena con el producto, con el servicio que brinda la corporación. Tienen que mirar todo, tienen que hacer un ensayo, es un simulacro de sismo, tal cual. Y además de tener la parte preventiva asegurada, durante el antes se tiene que mantener una relación vigente con los líderes de opinión, con los stakeholders más relevantes con los que se generan interacciones permanentes por el negocio, clientes, usuarios, regulador, etcétera. En el durante, bueno, ya sabemos, la bomba está ahí, y ya, bueno, más adelante, no me adelanto aún, les voy a contar lo que en mi experiencia es lo más difícil de gestionar en una crisis. Luego, el día después, el momento en el que se tiene que hacer un resumen del día anterior, pero al mismo tiempo no se ha clausurado la crisis todavía no ha terminado, está en vías de solución. Y luego en adelante, que son las experiencias que uno recoge de esta crisis y que luego nos tienen que servir para transformar algo al interior de la organización. En medio de la crisis, que es justamente el problema principal, o digamos en la situación que nos ha convocado como tema el día de hoy, en mi experiencia particular, lo más difícil es articular a todo el equipo interno de una organización, porque definitivamente los comunicadores estamos pensando nos están llamando los medios, tenemos un accidentado, tenemos alguien que ha hecho una denuncia, tenemos muchas entidades que quieren informar por nosotros, o sea que nosotros tenemos que dar también nuestra opinión, porque si no el resto nos gana y se convierte en vocero de nuestra crisis, que es lo que nunca debe pasar. Tenemos afectados que llaman a los medios y tenemos la posibilidad negativa de que los afectados intenten politizar el tema, ¿no? Y que otros agentes, congresistas, reguladores empiecen ya a hablar en términos de cambiar las condiciones del negocio, poniendo como ejemplo nuestra crisis. ¿Qué es lo más difícil, creo yo? Articular, como decía hace un minuto, la parte interna de una organización. Cuando se dan estas situaciones de crisis a 1000, digamos, la crisis más en rojo que pueda haber, cada elemento de la organización tiende a mirar la gestión de las crisis desde su propia perspectiva o formación profesional. En una empresa de servicio público, cuando hubo, se acordarán, el terremoto del 2007, y claro, no solamente se vivió, digamos, la situación desgraciada de la muerte de muchísimas personas en Ica, sino que además se vivió el colapso sistemático de muchas plataformas de servicio público, entre ellas la electricidad. Y en ese contexto había la tercera parte de Lima, o casi la mitad, quedó sin luz por muchas horas, y además en hora punta, con lo cual las llamadas, el call center de las compañías de servicio de distribución eléctrica colapsaron al minuto del terremoto. Teníamos en ese momento
alertas de accidentes por caídas de poste, por el terremoto, o sea, realmente fue una situación de colapso extremo. Y en ese minuto, en donde todos están mirando, o sea, la parte técnica de una corporación mira que tiene que mandar a todas las contratas que tenga disponibles en el entorno para que levanten los postes, para que repongan la luz, para que, etcétera, etcétera. En ese contexto de crisis extrema, cada área de una organización tiende a mirar la solución de su propia crisis y no entender que es una crisis general que está afectando y que afectará probablemente, si es que no tiene una resolución adecuada, el destino regulatorio de negocio de esta institución en el futuro. Entonces, ¿qué cosa pasó ahí? Y creo que fue bastante positivo, porque fue además una situación de sentido común, digamos, de actuación muy rápida e instantánea. Las empresas de distribución eléctrica de Lima se reunieron, llamaron de inmediato a los CINERMIN y al Ministerio de Energía y Minas y se pusieron a disposición del ministerio para poder atender con personal y con equipos y con asesoramiento y know-how a la empresa de distribución eléctrica de Ica, que es una empresa estatal y que tenía menos capacidad de actuación, de recursos, etcétera. Entonces, eso permitió varias cosas. Primero, dar una muestra sectorial de unión y de responsabilidad social nacional en un momento delicado. Y en segundo lugar, permitió que la mirada sobre la interrupción eléctrica no recayera en Lima. La mirada de las interrupciones eléctricas, que además eran inevitables por el suceso que se produjo, desaparecieron absolutamente. Y ustedes recordarán que lo que más se habló y lo que más se discutió fue la mirada sobre la interrupción de las telecomunicaciones en ese momento, que claro, definitivamente en un momento de crisis suele ser mucho más crítico el no poder hablarle a alguien que está cerca a la zona o al epicentro del desastre, ¿no? Pero la verdad, honestamente, haciendo una evaluación post-crisis, se tuvo aproximadamente a 600.000 clientes sin luz por 5 horas en Lima. Y de eso al día siguiente no se recogió y los días posteriores tampoco se recogió. Mientras las empresas brindaban ayuda al sur, también hacían su trabajo de manera rápida, ¿no? Siguiente, por favor. En el momento de la crisis, tips que les puedo compartir de la experiencia personal y de lo que miro en las empresas a las que yo apoyo ahora. Lo más importante es no entrar en pánico y no sobreactuar. Hay algunas incidencias que no son crisis y las tenemos, nosotros como comunicadores tenemos que ser el principal filtro de ello. Esta formación no la tienen, digamos, el resto de áreas de nuestras compañías. Nosotros somos los que realmente, ya por formación, por definición política, alertamos de inmediato la existencia y la activación de un comité de crisis. Acotar el problema, eso es fundamental y para eso funciona el hecho de dar una respuesta muy rápida a una situación de crisis. Aparece un accidentado, aparece una persona vulnerada por alguna actividad indirectamente de alguna empresa, acotarla en los ámbitos, en el contexto en el que ésta se produce. Porque si ya empezamos a hablar, no, lo que pasa es que el Estado no me permite un retorno de inversión y por eso no puedo poner más postes y por eso mis postes se caen, o sea, simplemente el debate excedió el contexto del problema y se abre y se politiza en el acto. Orden y concierto, este es otro de los temas también que son súper relevantes comentar. Las organizaciones, cuando entran en un estado de crisis fuerte, tienden, como les decía hace un momento, a desarrollar sus propios protocolos de crisis. Es intuitivo, por más que exista un comité de crisis, por más que exista un protocolo, el gerente técnico de una empresa de telecomunicaciones va a pensar en que tiene que extender el cable, va a pensar que tiene que mandar a más contratas, va a pensar en todo eso. No va a pensar que tiene que reportar todo lo que está haciendo a la gerencia de comunicación. No lo va a pensar porque en ese momento su prioridad es resolver el aspecto técnico de su trabajo. Es nuestra tarea como comunicadores articular a todas las áreas de una compañía y definir las acciones, o sea, las oportunidades de comunicación que cada una de las acciones de estas áreas de las compañías nos brinda. Consistencia, no podemos decir algo que no es,
tenemos que decir la verdad, a veces no podemos decirla aún completa porque tenemos que estar claros en lo que va a implicar, digamos, en el impacto en nuestro entorno, tenemos que medir cuándo la decimos. A veces, alguna vez sucedió que una empresa se comunicó o comunica un hecho que era grave antes de informarle a su regulador, al regulador de su industria. Esas cosas no pueden pasar. Cuando uno comunica, tiene que mirar en todos los públicos, sobre todo las industrias que son totalmente reguladas, a todos los públicos a los que tiene que comunicar simultáneamente, no es solo la nota de prensa. Dar razones y no pugnar por tener la razón. Muchas veces sabemos que tenemos la razón, que no tuvimos la culpa de este incidente, que esto fue obra de terceros, pero nunca puede salir uno de echarle la culpa a alguien, o nunca puede salir en una nota de prensa victimizando a su compañía. Estas son estrategias que no son recomendables, porque nadie cree que una corporación pueda ser víctima de algo. Por definición, David y Goliat funciona y funcionará forever. O sea, no hay manera de que una corporación grande no tenga la culpa de algo o no tenga una responsabilidad sobre algo. Es mejor dar una razón objetiva y desapasionada de los sucesos que se presentan. Evitar tecnicismos también, evitar hablar en código, en jerga, en la jerga de cada industria, tratar de transformar los números a un lenguaje bastante más legible, tener voceros formados, digamos, para la ocasión y ser contundentes, ¿no? Cuando uno arma una vocería, tiene que armar una vocería con personas, no solo que tengan la información de la compañía, sino que además sean bastante, que cumplan con un perfil, que dominen el negocio, pero que al mismo tiempo sean bastante verosímiles en el discurso que aplican. Y por último, las lecciones aprendidas en la experiencia que tengo, que la mayoría de las crisis no provienen de la comunicación. Muchas veces cuando se presenta algún incidente negativo, las otras áreas suelen decir, bueno, pues es que tenemos una crisis de comunicación porque hubo tal accidente. No es una crisis de comunicación. Hay una crisis como consecuencia de algo, de una vulnerabilidad al negocio a la que el negocio está permanentemente expuesto por la razón de su trabajo. Pero nosotros, como comunicadores, tenemos la labor de blindar a nuestra compañía en estos momentos, ¿no? Por lo tanto, la solución no proviene de la comunicación, y ese es el principal reto que tenemos como comunicadores. La solución no solamente está en el hecho de emitir una nota de prensa y de comunicarnos proactivamente o en el timing adecuado, sino de internamente alinear a todas las áreas de la compañía para que se generen acciones dirigidas exclusivamente a detener la crisis. O sea, salgo yo a hablar algo, salgo yo a comunicar algo, pero el resto de la compañía no se mueve al ritmo. Todos tenemos que ir a un mismo ritmo. Luego, la gestión de la comunicación es la que permite articular las decisiones en pro de menguar y clausurar una crisis. Hay que clausurar una crisis. La crisis no se puede dejar suelta, porque luego reviven por acciones que no están siendo generadas por nosotros. La capacidad de reacción muchas veces se dificultan porque priman criterios legales, ¿no? En un comité de crisis habemos muchísimas, o tenemos que haber muchísimos profesionales con diferentes formaciones, pero cuando digo criterios legales es porque están pensando o porque hay, digamos, alguna exigencia de mirar o de medir que tal acción o tal comunicación nos puede llevar a una contingencia legal o una contingencia en el futuro. Definitivamente esas cosas se tienen que tomar en cuenta. Uno no puede mandarse o emitir una información si es que no está validada o si es que no pone en otro riesgo a su compañía, pero sí la labor nuestra es siempre ponerle un poco de presión y de velocidad para que las otras revisiones desde las otras perspectivas profesionales no generen un retraso en la oportunidad y en el timing que se maneja. La vulnerabilidad de las organizaciones se despliega día a día, o sea, todas las organizaciones el día de hoy son vulnerables. Hay que medir lo que les comentaba hace un momento, tenemos que construir una línea de base. Las crisis de una puede ser la crisis de todos, es así. La crisis no bien manejada por una empresa puede afectar a la industria. Y las crisis que se encuentran en la base del core business, las crisis que son asociadas a servicios, a productos, son las más escandalosas, estallan muy rápido. Pero también cuando hay un manejo y un timing adecuado en la gestión de la crisis, pueden resolverse o clausurarse en un tiempo más o menos rápido.
La siguiente, por favor. Las que no se pueden clausurar rápido, y estamos viviendo varias de ellas, son las crisis que afectan a los temas éticos, corrupción, lavado de activos, temas ambientales, temas sociales. O sea, no hay manera, estas crisis, de clausurarlas pronto. Como, ¿cuántos días ya tenemos con lo de Tía María? Bastantes, ¿no? Tenemos más de un mes, años, porque ese tema no es de ahora, y son crisis que no se cierran, digamos, y cuando se cierran, no se cierran por la injerencia de la compañía, se cierran por el Estado y se cierran, digamos, porque ya no generan más titulares, pero no se cierran del todo. Siempre están ahí y se mantienen como en un aspecto latente, ¿no? Y bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, tenemos que intentar aprovechar el tiempo que nos queda del mejor modo. Yo solamente quería agregar, a propósito de lo que nos comentaba Pamela, un par de cosas y de algún modo extenderlas a nuestra mesa, a ver si les merece alguna opinión. La primera es más una constatación que viene desde el mundo de la teoría. Es curioso certificar, quizás 50 años después, que algo dicho por un filósofo del mayor valor en Occidente, Michel Foucault, se corrobora en esta temática de la comunicación estratégica y las crisis corporativas. Foucault dijo en su momento, en un libro titulado, quizá no gratuitamente, Vigilar y Castigar, que las tres principales funciones del poder moderno eran medir, controlar y corregir. 50 años después, creo que todavía, ¿no?, lo podemos recordar, ¿no?, y sorprendernos del alcance de su propuesta. Lo otro que quería un poco proponerles, quizá para una discusión apretada y pasar luego a la ronda de preguntas, es algo que se puede destacar de las reflexiones hechas por algunos especialistas del tema de la crisis, ¿no? Ya no la crisis corporativa o la crisis económica, sino el devenir, el itinerario que ha seguido el concepto de crisis en los últimos siglos, sino de nuestros tiempos actuales. Parece haber acuerdo sobre la idea de que la crisis ha sufrido por lo menos un par de mutaciones importantes respecto a su entendimiento original, que estaba muy ligado a cuestiones, a grandes ciclos, ¿no?, y a los grandes temores de la humanidad respecto a su ocurrencia, como también a una cierta lectura religiosa que estamos lejos de tener hoy. Una característica de la crisis moderna es que se ha hecho permanente, ¿no?, que se ha hecho continua, ¿no? Y la otra es que no hay mayor crisis que la crisis actual, ¿no? Esos son dos elementos que creo que vale la pena considerar y que no sé si les merece, ¿no?, alguna luz o algún comentario a la luz de las experiencias que ustedes tienen en sus respectivos rubros, ¿no? Verónica. Sí, como les comentaba, digamos, las empresas, dependiendo cada industria, como se los reitero, efectivamente tienen que estar constantemente evaluando esos posibles impactos y posibles crisis día a día que pueden aparecer. Entonces es un tema constante, ¿no? Y bueno, y también dependiendo de industrias, que algunas son un poco más complejas por sus actividades, uno siente que vive todos los días en crisis, en realidad. Entonces, es así, constantemente los responsables, tanto de comunicaciones como de gestionar la crisis, tienen que estar permanentemente asegurándose que internamente las empresas tengan toda la información, todos los procesos adecuados para minimizar esa crisis. Y a veces, y esto es un tema complejo, que lo comentó Pamela, yo no es que discrepe, sino es difícil medir las cosas que no pasan. Es difícil, no digo que imposible, pero a veces en las empresas creen que las crisis no pasan por el Espíritu Santo y es porque hay una gestión atrás. Y no necesariamente esta está medida, aunque ahora es necesario medirlo. ¿Por qué no pasan esas cosas? Que es parte de nuestro trabajo.
Sí, mira, no pasó nada, no pasó nada porque todos los días estamos gestionando temas. Entonces, eso que es bien difícil de medir, es un reto en las corporaciones ahora, es constante, ¿no? Han pasado temas y no ha habido ningún impacto, nada, porque ha estado bien contenido, bien hecho, bien informado. Ya no es porque del cielo vino alguien, el Espíritu Santo, es porque en la empresa hay personas que están gestionando para que estos riesgos e impactos que normalmente suceden en las empresas día a día están siendo gestionados. Lo que no debería pasar es que nadie lo gestione. Y el reto es ver cómo se miden esas cosas que no pasan, no porque haya 20 titulares, es la crisis, y si no hay ninguno es que no pasó nada, tampoco. Hay que ver, ser muy, muy cautos en cómo se miden las crisis y el impacto que esto tiene, y algunas veces será en los consumidores, otras veces en la opinión pública, otras veces en los periodísticos económicos, digamos, hay muchas crisis, y por eso reitero la importancia de mapear por empresa y por industria cuáles son esos impactos, para una vez mapeados los stakeholders y los riesgos, gestionarlos bien, y eso, en línea con lo que comentabas, es diario, todos los días, es constantemente preocupados por gestionar estas potenciales crisis o problemáticas diarias en las que vive una corporación, ¿no? Gracias. Rafael. Sí, bueno, yo quería, sobre la base de lo que tú mencionas, Julio, mencionarles, ¿no? Una investigación que hice en la maestría, en la cual justamente veíamos qué correlación podría existir. Esto ya es un modelo estadístico, econométrico, pero que daba luces para el tema de comunicación en el que estábamos en la maestría, ¿no? Era qué relación podía existir entre la lectura de noticias económicas y, digamos, la evolución de la economía. O sea, si había una correspondencia. Entonces ahí tenías que medir varias variables. Obviamente tenías que ver, digamos, desde la lectura, la lectoría, los índices de lectoría de las páginas económicas, la lectoría del diario Gestión, por un lado, tenías que ver por otro lado el comportamiento del PBI, sobre todo en los años en los cuales tuvimos recesión, y después en los 90 empezamos a crecer, ¿no? Tenemos más de 20 años creciendo continuamente, a tasas, en algunos casos extraordinarias, de más de 7-8%, a tasas como las del año pasado de 2.4%, ¿no? Entonces, vimos la utilidad de esto. Y justamente ahí entra a tallar el concepto que mencionas, Julio, o sea, ¿cuál es el concepto de crisis que se tiene? Y la investigación salió, digamos, algunas de las conclusiones fueron de que existía una correlación positiva. O sea que, digamos, la gente cuando percibe que la economía está yendo bien, y esto expresado pues por digamos, no sé, de repente por el tipo de cambio que está estable, o que la inflación está baja, o que el PBI está creciendo, ¿no? Depende de las variables que cada ciudadano, cada persona, digamos, la tenga como referencia. Veía que había una estabilidad económica en términos de inflación, de tipo de cambio, que había, digamos, incremento de la producción, tenías más capacidad de ingresos, capacidad de poder gastar, y de pronto decías, bueno, me interesa leer la página económica, no sé, del Comercio, la página económica de la República, comprar el diario Gestión, leer la revista G de Gestión, ¿no? Mensualmente. O sea, había una correlación, o sea, había un interés. Ahora, viéndolo desde el otro punto de vista, siguiendo con el modelo, también en casos de que, digamos, existía la percepción de crisis, había como una desatención a este tipo de lectura, ¿no? No sé, de repente se traducía, se iba más a, no sé, a la parte política, o quizás, no sé, a otras páginas de los diarios. Un desplazamiento, digamos. Exactamente. Entonces, ¿esto qué te indica, no? Te indica de que culturalmente también, y esto ya tiene que ver con Perú, por ejemplo, ¿no? Que es que fue, digamos, la muestra de la investigación en nuestro país, nuestros medios de comunicación y la percepción que existe de qué es bonanza y qué no.
de que hay, digamos, haber vivido las crisis que hemos vivido en términos económicos, ha hecho que las personas tengan una percepción de esa crisis y de cómo es esa crisis. Me imagino que las personas que tienen pues más de 35, 40 años, que vivieron la crisis del primer gobierno de Alan García, pasar por una desaceleración y estar creciendo a 2.4% ahora, o sea, no lo ven como una crisis, definitivamente, no lo van a ver. Pero probablemente para ustedes, ¿no? Chicos entre, no sé, 18, 19, 20, 21 años, 22, que no vivieron esa etapa, ven las noticias que salen de que, bueno, no estamos creciendo, que algunos sectores están un poquito más vulnerados que otros y que, en fin, algunas inversiones no se concretan. Probablemente la percepción de crisis sea distinta a la de sus padres. Entonces, ¿a qué voy, no? De que existe una cuestión cultural del concepto de crisis que creo que nos corresponde a los comunicadores, en este caso, saber, digamos, explicar en nuestras notas, ¿no? O sea, qué cosa se vivió antes, digamos, no sé, de repente con un background, en el momento de hacer la nota, en el momento de digamos, aplicar una nota, no sé, que se hable de las inversiones que se están dando ahora, que no son como las de hace 15, 20 años, pero hay una razón, ¿no? Hay una razón que puede provenir de fuera, puede ser de acá adentro, o sea, pero tener esa posibilidad de poner antecedentes para que exista una real dimensión, no creo que lleguemos pues a ser totalmente objetivos o que le demos a la exacta definición de crisis, pero que exista un antecedente de lo que se vivió y lo que estamos viviendo ahora. Creo que ese sería una buena manera de poder, en términos de población, de ciudadanía, tener claro los puntos de dónde venimos, qué es lo que estamos viviendo ahora y qué es lo que podríamos vivir más adelante. Hay quienes dirían, bueno, voy a hacer una especie de salto mortal, ¿no? Pero hay quienes dirían que si la problemática de la depresión entre los jóvenes en el mundo entero ha adquirido un volumen insospechado históricamente, es porque el joven tiene un nivel de tolerancia muy bajo en el mundo actual, en parte por la comodidad en medio de la que vive, ¿no? Digo, esto vinculándolo al tema de la crisis, ¿no? Porque total, indignados acá no estamos, en España están recontra indignados, ¿no? Es decir, depende desde qué óptica y bajo qué escala estés concibiendo tu experiencia, para que en algunos casos parezca pan de cada día o de repente el trauma, ¿no? de tu existencia, ¿no? Sí, justamente para completar lo dicho, cuando yo estaba en el colegio habían 3 canales de televisión, no existía el cable, no había nada, evidentemente, de las plataformas de comunicación que tenemos ahora, ¿no? Mi segundo trabajo fue en una empresa que se acababa de privatizar. O sea, hasta el año 92, 93, las industrias grandes, las industrias extractivas en su mayoría, el sector eléctrico, etcétera, las telecomunicaciones, eran regidas por una forma estatal que provino del gobierno de facto que tuvimos en los 70. Entonces, el país vivía definitivamente en una época absolutamente distinta y reconocible para todos ustedes, y en donde los comunicadores que emprendíamos el reto de estudiar esta carrera decíamos, ¿y dónde vamos a trabajar? O sea, no habían las posibilidades que existen hoy, definitivamente ni soñando. Podías ser periodista, habían 4 especialidades y de ahí no te movías, no te imaginabas dónde exactamente ibas a terminar. Igual a lo que ha dicho Rafael, el primer gobierno de Alan García generó una incertidumbre absoluta y bueno, en esa época las plataformas de comunicación eran mínimas, como les digo, básicamente porque las telecomunicaciones eran estatales, no había habido inversión en ninguna de las grandes industrias en muchísimo tiempo. Y en este escenario, en el escenario actual, en donde todo ha dado una vuelta demasiado pronto y muy exagerada, en términos, positivamente exagerada, digo, que nos ha colocado al estándar ya de otros países, porque nos hemos globalizado y todo. El día de hoy tenemos casi 15 millones de peruanos que tienen Facebook, casi 3 millones de peruanos tienen Twitter. El rol que tenía la radio en su momento, el principal rol que tenía la radio en los 80s,
era avisar, era un rol solidario. Yo me acuerdo mucho de chica cuando en RPP salía Miguel Humberto Aguirre diciendo, ha habido un atentado tal, han volado las torres tal, o sea, y siempre eran, tengan cuidado la población, ha habido un incidente en Miraflores, Tarata, o sea, siempre eran, la radio tenía un rol de prevención solidario, de aviso a la comunidad y de información permanente. Cuando habían los apagones históricos, la radio era lo único que funcionaba y que nos alertaba de lo que estaba sucediendo, ¿no? Y luego, el día de hoy, tenemos un escenario completamente inverso y que en algunos casos ha descolocado o ha impreso mucha presión en las industrias, que es la rápida difusión de las denuncias, ¿no? Justamente el Twitter es una plataforma ideal para hacer denuncias, para mostrar alguna insatisfacción, en fin, para delatar algo que no está bien hecho o que no se ha gestionado o estructurado adecuadamente. En todo caso, las plataformas actuales de comunicación, que esa es la principal, digamos, reflexión como para cerrar esto, nos obligan a nosotros a medir también, y cuando medimos, digamos, los impactos que tenemos, y decíamos aquí en la mesa, tenemos que medir, tenemos que estructurar, tenemos que gestionar protocolos, también nos referimos al hecho de las nuevas plataformas que existen hoy, ¿no? Tenemos que mantener relación permanente, un flujo sincero y amable y permanente con los medios de comunicación. No podemos negar información cuando nos la piden, salvo pues que sea algo que todavía como industria no tengamos establecido. Y tenemos que tener reacción rápida en las plataformas de redes, porque por ahí aparece una crisis que puede estar solamente asociada a un negocio y de pronto empieza a estar asociada a más industrias, ¿no? Hace 2 semanas salió una denuncia en Twitter y luego la recogió una radio y luego la recogió un reporte de televisión sobre la basura que no se recogía en San Martín de Porres. Y esta denuncia la promueve la empresa contratista de la Municipalidad de San Martín de Porres, que no había recibido el pago del nuevo alcalde que había tomado. Entonces, ¿qué ha pasado ahora? Si ustedes abren los periódicos, todos los días están saliendo avisos o noticias de denuncias sobre tema de recojo de basura. Ahorita le va a caer a Castañeda, o sea, es cuestión de minutos. En donde se está cuestionando ahora al alcalde de Pueblo Libre, Miraflores, ya entraron todas las municipalidades. O sea, esto se ha viralizado muy rápido y como decíamos hace un rato, la crisis de uno empieza a ser rápidamente exportada hacia el resto de actores de un sector. Algo de lo que dijo Rafael me llama la atención como uno de los posibles impactos ante la crisis comunicada a título, o digamos, periodístico, puede ser negarla. Es decir, hay gente que le da la espalda a la crisis y vive como si nada. Es un detalle a considerar porque a veces a mí eventualmente me piden mi opinión para que opine sobre eso, ¿no? ¿Por qué la gente no mira lo que tuviera que mirar? O sea, ¿por qué le entra esta especie de efecto que yo he llamado de Stevie Wonder, ¿no? O sea, no es. La otra cosa que estaba siendo por aquí colocada respecto al tema de la crisis, lo que estaba recordando Pamela, creo que hoy he descubierto una posible hipótesis para explicarnos de qué época viene esta expresión tan nuestra y en parte inexplicable para gente de otras partes, que hace que terminemos la mayoría de nuestros encuentros casuales con el deseo ferviente de que el otro se tiene que cuidar. Cuídate. ¿Por qué nos deseamos tanto cuidarnos? ¿No? Siempre nos estamos cuidando. ¿No será que de repente entre Alan García y Sendero nos generaron, ¿no?, una especie de gran fantasma que hace que haría en cualquier esquina uno se encontrara, pues, ¿no?, con su destino final, ¿no? Un aplauso, por favor, para nuestros invitados. Y gracias a ustedes también.